¿Vamos a volver a los niveles de marzo? ¿Es cierto que Madrid está mejorando? ¿Deberíamos volver a confinarnos? A estas y otras preguntas, además de una visión diferente y completa de la crisis, encontraréis respuesta en este vídeo. Hace tiempo que nos centramos exclusivamente en el corto plazo, y yo también caí en ese mismo error en las últimas semanas. Por eso he decidido levantar la vista y mirar a la pandemia desde aquí hasta su final, de una forma global. A mediados de abril os anticipé los tres posibles grandes ciclos de la pandemia: que el virus campe a sus anchas, que el país reaccione tarde y se exponga a rebotes de menor magnitud, o que reaccione pronto y se exponga a rebotes mayores. España representa fielmente mi modelo de reacción tardía, con un rebote en torno al 20% de los máximos de marzo, similar a Italia o el Reino Unido. Chequia confirma lo que ya os anticipé en abril sobre los países que aparentemente lo estaban conteniendo bien, y ha multiplicado por 20 la mortalidad de marzo. Grecia lo multiplica por 10, y Austria y Portugal ya han alcanzado los picos de entonces. Por último, los países que no tomaron medidas drásticas, ya sea a propósito como Brasil y México, o por falta de medios como la India, están siguiendo el patrón que anticipé y han reducido sus máximos a la mitad con una tendencia claramente decreciente. La conclusión es clara: no se pueden poner puertas al campo y no existen las famosas olas. Nuestras medidas pueden modificar la forma de la única ola y, lo que es más importante, la letalidad de los contagios, pero no pueden alterar su volumen total. Un ejemplo claro es Estados Unidos, que dejó correr el virus al principio, tomó después medidas drásticas, eligió la economía más tarde y ahora se mantiene en niveles elevados pero estables de mortalidad. Y todo consecuencia de decisiones, no de olas. O el caso aún más claro de Israel, que se confinó pronto, rebotó de forma significativa, multiplicando por 4 los niveles de marzo y acaba de volver a confinarse. Una mirada conjunta a todos los países confirma este modelo. Los países que se confinaron pronto son ahora los que peor evolucionan y los países que se confinaron tarde tienen los incrementos más moderados. ¿Y este modelo funciona también en España? La respuesta es que sí. Las regiones que menos sufrieron en marzo, como Murcia, Andalucía, Galicia o Asturias, lideran los aumentos actuales, mientras las que más sufrieron, como Madrid y las dos Castillas, sufren los incrementos más moderados. Veámoslo más de cerca. Andalucía fue un alumno aventajado en marzo y acumula hasta hoy únicamente 290 fallecidos por millón de habitantes, pero ya se encuentra en un 50% de los fallecidos diarios de marzo y sigue creciendo. Lo mismo sucede con Asturias y Galicia. En el extremo contrario se encuentra Madrid, con una mortalidad acumulada de 1.600 por millón, 5 veces superior a la de Andalucía, pero a cambio no supera el 10% del pico de marzo y lleva ya 2 semanas mejorando. Y lo mismo ocurre con Castilla-La Mancha o La Rioja, también con niveles de mortalidad acumulados superiores a los 1.500 por millón. Para confirmar definitivamente el modelo, necesitaríamos encontrar primero alguna región que ya haya completado el ciclo total de la pandemia, para no basarnos en especulaciones. Y en esta situación tenemos a Suecia y a Nueva York, que parecen haber estabilizado sus cifras por debajo del 1% de sus picos de marzo y abril. Por cierto que Suecia alcanzó los niveles actuales al final de julio, como yo había anticipado a mediados de mayo, cuando era todavía uno de los países más afectados de Europa. Y la primera impresión nos deja fríos, porque Suecia parece ser inmune con 600 fallecidos acumulados por millón, Nueva York con 1.700 y España está lejos de serlo con 800. Pero una mirada más cercana nos lo aclara. Los territorios y las poblaciones de los dos países y del Estado americano no son comparables a efectos de la posible propagación del virus, pero sí lo son en gran medida Estocolmo, Nueva York y Madrid. Y Nueva York y Madrid coinciden en tener niveles superiores a los 1.600 fallecidos acumulados por millón, mientras Estocolmo también supera los 1.000. Una mirada aún más cercana a Nueva York y Madrid nos muestra que en el momento en que Nueva York estaba en niveles de 40 fallecidos semanales por millón, tenía la misma mortalidad acumulada que tiene Madrid ahora con esas mismas cifras semanales. Mi conclusión es que Madrid puede haber llegado a lo que podríamos denominar su umbral de inmunidad, a partir del cual la inmunidad acumulada permite, junto con unas medidas decrecientes, controlar la pandemia a un nivel asumible, recuperando así de forma rápida nuestra calidad de vida y la actividad económica. Una clave de este umbral de inmunidad es, por supuesto, que esté por debajo de lo que el sistema sanitario puede asumir, algo directamente proporcional a la gestión y aumento de los recursos sanitarios y a la protección de los grupos de riesgo.
Por eso el abandono total de estos dos temas tras 9 meses de pandemia se hace aún más incomprensible e inaceptable. El umbral de inmunidad no es único, por supuesto, mundialmente, ni siquiera dentro de cada país. El próximo reto será, por tanto, identificar estos umbrales de inmunidad y su distancia a los límites de los sistemas sanitarios, algo a lo que dedicaré mi próximo vídeo. Sin este análisis de inmunidad es fácil lanzar conclusiones equivocadas, como cuando un conocido epidemiólogo español achacó hace 2 meses al mal comportamiento de los madrileños los malos resultados de Madrid en relación a Nueva York. Yo le rebatí en Twitter demostrando que la diferencia se debía a la mayor mortalidad de Nueva York, por entonces un 30% superior a la de Madrid. Pero él es más conocido y la crítica a unos madrileños, en su gran mayoría ejemplares, se hizo lamentablemente viral. Madrid ha reducido en casi un 30% la incidencia del COVID en las últimas semanas. La conclusión parece bastante clara. Si Madrid mantiene su mejora, se confirmaría que ha alcanzado su umbral de inmunidad y que por tanto está ya camino del nivel asumible de la pandemia que os indicaba y que por supuesto habrá que saber gestionar. Si tras todo esto queremos ver el vaso medio lleno, mi modelo puede generar una expectativa clara en cifras y fechas del final de la pandemia, con lo que eso significa para la salud mental y económica de nuestro país. Y contaríamos con una metodología mucho más efectiva, que podría aplicarse de forma individualizada en cada región, calculando su umbral específico de inmunidad, algo que haré en mi próximo vídeo. Los efectos de ver el vaso medio vacío también están claros. Media España está por debajo de los 500 fallecidos acumulados por millón, muy lejos de los umbrales de inmunidad de Madrid, Nueva York o Estocolmo. Eso significa, con una estimación muy preliminar y usando como referencia los 1.600 de Madrid, que nos enfrentaríamos a un total de 75.000 fallecidos antes de alcanzar el umbral de inmunidad, casi el doble de los acumulados hasta hoy. Para los que no me habéis seguido desde el principio, en abril ya realicé y publiqué un análisis similar, teniendo en cuenta la inmunidad esperada, la situación del sistema sanitario, la pirámide de población y el nivel esperado de adopción de las medidas de control. Ese análisis, que anticipó con mucha exactitud las cifras de las 2 primeras olas, estimaba una cantidad casi idéntica para el total, 76.000 fallecidos. Mis previsiones para otros países, que también anticiparon con exactitud las 2 primeras olas, arrojaban también cifras totales preocupantes. Pero los umbrales de cada región no tienen por qué coincidir con los de Madrid o Nueva York, así que confío en que los resultados que compartiré en un próximo vídeo sean más positivos. Espero seguir contando para entonces con vuestra confianza. Si quieres no solo seguir la evolución de la pandemia, sino anticiparte a ella, y con una visión global que no encontrarás en otro sitio, puedes suscribirte ahora a mi canal de YouTube usando el enlace que aparece en esta página.